intento conectarme con ellos. A ver. Vale. Vale, ya se está grabando, ¿eh? Bueno, buenas tardes Vamos a ver todos. Julio, por ejemplo. Antonio, ya voy a presentar, ¿de acuerdo? Buenas Sí, tardes a todos. Bienvenidos a este acto de la candidatura a un colegio para ti, con el fin de compartir nuestro programa y recoger vuestras propuestas en el ámbito internacional. Presento a continuación, primero es Elisa Bueno, voy a presentar a todos los asistentes. A mi derecha está Santiago Pérez Adón, candidato a vicepresidente de la Junta de Gobierno, ingeniero de caminos, actualmente director de Empresa de Ingeniería. Más de 45 años de profesión, primero en ingeniería y luego en departamento técnico de constructora. Conoce el colegio desde la cercanía, mediante la participación en la redacción de estatutos, reglamento electoral, comisiones, y ha sido organizador de muchos cursos y otros eventos, entre ellos, pues últimamente el curso de constructoras internacional de la demarcación de Carlos Nardi, en una de las pantallas, candidato a vocal, doctor ingeniero de caminos. Fundamentalmente su actividad se ha basado en la docencia como profesor de universidades de Santiago y La Coruña, en las áreas de urbanismo, ordenación del territorio, paisaje y transporte. Por otra parte, ha sido periodista. Es escritor de más de 40 libros y más de 30 artículos y revistas del sector. Rock y Ingeniería y Territorio. Ha sido vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos en los años 99-2007 y demás decano de la demarcación de Galicia entre 2006 y 2014. Con profundo conocimiento del colegio de Fernando. Hola, encantada, Carlos. Lo tenemos. Cristina Vázquez Herrero, candidata al Consejo General por el sector 10, entidades internacionales y actividades varias, doctora en Ingeniería de Caminos, con experiencia de más de 20 años, nacional y internacional, en Estados Unidos y México. Profesora titular de hormigón armado, edificación, prefabricación y cooperación al desarrollo de la Escuela Técnica Superior de Caminos de la Coruña. Fundadora del grupo de Instituto del Mundo. También tenemos en imagen. Buenas tardes. Hola. Y a continuación me presento a mí misma, Elisa Bueno, candidata vocal de la Junta de Gobierno, ingeniera de caminos, más de 10 años de gestoría y directora de obra, en obra civil, principalmente ferroviaria, últimos 3 años en oficina técnica, en actividades de relación de proyectos, ejecución y habilidad constructiva. Vocal de la Junta de Gobierno entre 2008 y 2012. Vocal de la asociación entre 2012 y 2016. Y actualmente vocal de la demarcación de Madrid en el periodo legislativo de 2014 a 2020. Bueno, a continuación, no están todos los asistentes que se han inscrito todavía activos, pero bueno, voy a pasar por lo menos a leer sus nombres para que quede constancia de los que me han apuntado. David Castro Valdivia, José Luis Sancorbo de Rato, López Primero Coloma, Julio Cayetano Rodríguez, Juan Miguel Lozano Sáiz, Alberto Ramos Morales, Juan Manuel Yáñez Gómez, Ángeles Martín Verdeal, Mariano Cañas Fuentes, Miguel Ángel Delgado. El funcionamiento del acto va a ser el siguiente. En principio, la duración total del acto va a ser de una hora y media, con la intención de que podamos cerrar como muy tarde a las 8. Esperemos no dilatarnos más de esa hora. Hay una previa preparación que tiene su origen en que ha habido unos posts en LinkedIn a través de las distintas preguntas que ha habido en redes sociales que nos han motivado fundamentalmente a generar esta convocatoria. Y esas 6 preguntas que son las que primero vamos a plantear. Sin que haya ningún problema para que vosotros vayáis pensando otras preguntas, las lancéis por escrito, en un texto que podemos compartir y de forma que las podamos tratar de cualquier manera, ¿no? Para eso yo había pensado en tener un tiempo de 8 o 10 minutos máximo por pregunta y luego pues las abiertas por otros 15 o 20 minutos al final de la sesión para dejar unos 5 o 10 minutos de. Entonces, a la vez en la pantalla, que sepáis el funcionamiento, nos podemos ver 4. Entonces, si os parece, vamos a dar paso a Antonio. Antonio es el moderador y el que tiene el control de la videoconferencia, que está en la sombra, no se ve, pero está ahí. Antonio, estás conectado, ¿verdad? sí, estoy conectado, ¿eh? Perfecto. No sé si Mariano Cañas o José Panjolgo, que veo que están activos ahora mismo. No deben tener webcam, ¿eh? He No deben tener dado... webcam. Bueno, pues entonces, No. Mariano, si tienen micro, dame paso alguno, a ver si podemos saludarlos por lo menos. Solo les estoy dando micro y parece que no contestan, ¿eh? Sí. Lo A siento, todos. no tengo cámara, Mariano. Bueno,
Y José Luis o Julio, que también creo que estáis conectados, si alguno de vosotros quiere decir algo, pues me Mariano bajaría. Cañas me confirma que no tiene cámara De ni acuerdo. micrófono, ¿eh? Creo que hay, Antonio, corrígeme si me equivoco, hay un botón que tiene una mano, ¿no? Que significa Sí, que queréis decir algo, ¿no? Los que están por lo menos en cámara. Que si sí, sí, alguno sí. quiere decir algo para que no nos vayamos pisando, en Pueden principio. pedir la mano también los que no salgan, que en un momento dado, cuando sea el turno de preguntas, y yo si queréis os las leo desde la pregunta. Cualquier Vale, otra pues persona que quiera hacer vamos a una empezar pregunta. con la primera, ¿no? Si os parece a todos bien. Sí, sí. Antonio, adelante. Dime, perdona, dime. Que leemos la primera pregunta, ¿de acuerdo? Perfecto. No, ¿Qué de servicios, momento no. Ah, bueno. Sí, habla tú, perdona. ¿Qué servicios proporciona el colegio a los colegiados residentes en el extranjero? ¿Es proporcionado el servicio prestado al coste de la colegiación en el extranjero? Que sabéis que tiene una importante reducción que se aplica cuando notificáis la residencia fuera de España. ¿Por qué os habéis descolgado si es vuestro caso? Pues no sé, Cristina, yo te daría, si quieres voy a comentar yo un poquito la idea que tiene la candidatura y luego os voy dando paso, ¿de acuerdo? En principio, el colegio, los servicios son globales a todos los usuarios, entendiendo bien que, claro, por problemas de la distancia, pues hay algunos servicios, como podría ser, por ejemplo, la formación presencial, me ocurre, pues que, claro, no son directamente útiles, pero que hay otros medios, como la online o semipresencial, que podrían solventarlo. Pero cualquier servicio de acceder a publicaciones, de los seguros, de la colegiación, de todo, son servicios universales para cualquier colegiado. Existen dos rebajas en las cuotas que se reciben en el extranjero, pero eso lo podemos dejar para adelante. No sé si Carlos quería hablar algo porque tu ventana parpadea. ¿Querías decir algo, Carlos? No. No te No, preocupes. vale, pues es que está parpadeando como si Sigue, quisiera. sigue. Bueno, Cristina, pues te doy la palabra desde el punto de vista de tu experiencia internacional sobre en qué te has podido ver pues más descolgada, ¿no? En relación con los servicios, o si no los usabas en aquel momento, o por abrir un poco el debate. Vale. ¿Me estás escuchando ahora? ¿Me oís todos? Sí, tienes que hablar un poquito más alto o acercarte un poquito más al micrófono. Pues el micrófono es esto. ¿Ahora me oís mejor? Ahora sí, te bastante más alto. Vale, pues entonces mantengo el micrófono aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo que he ido fue recogiendo las preguntas que surgían en LinkedIn y de alguna forma las solicitudes y reivindicaciones de los colegiados y no colegiados en las redes sociales de los grupos de Ingenieros por el Mundo y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en LinkedIn. Entonces, de alguna forma, yo sí que he vivido en el extranjero y he apreciado que los servicios que se reciben estando trabajando en el extranjero, dependiendo además mucho del destino en el que se está, pues realmente son bastante escasos o prácticamente nulos. Y en eso coincido con muchas solicitudes y con muchos posts que han colgado estos años en Ingenieros por el Mundo, ¿no? de personas que se han descolegiado o que se encuentran colegiadas pero bastante desmotivados con el papel que puede jugar el Colegio de Ingenieros de Caminos en su vida profesional. También tengo que decir que en los últimos años se han formado unas redes más amplias desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, desde la sede nacional, a través de los delegados en países. Y, por ejemplo, en mi caso particular, el delegado de México es fantástico y aún sigo recibiendo las convocatorias a eventos que permiten hacer networking entre los colegiados que están destinados en México. En ese sentido, a mí me gustaría hacer constar la felicitación de que, por lo menos en el caso que me afecta a mí, yo he podido apreciar que sí que ha mejorado la calidad del servicio que recibimos los colegiados en el extranjero. ¿Tú crees que, disculpa que te interrumpa, ¿tú crees que la gente es consciente de que prácticamente todos los servicios podrían tener la misma utilidad? O sea, porque a nivel de seguros, a nivel de formación, a nivel de visar, en el fondo el mundo telemático nos permite llegar a ellos. Quizás es más que al irte fuera, puede ser que fuera que al irte fuera te desvinculas también un poquito más o ¿por qué puede ser? Pues mira, yo te cuento, yo creo que hay dos aspectos en el asunto. El primero de ellos es el tema cultural. Es una cosa muy extraña. Yo que he vivido en varios países, realmente lo que es un tiempo suficiente para poder apoyar lo que voy a decir ahora solamente en Estados Unidos y en México.
En el resto han sido estancias más cortas, entonces no he llegado a experimentar ese cambio. Pero es como que el cerebro, cuando estás en otro entorno, la forma de pensar cambia y se adapta al entorno en el que estás, a ese país extranjero. Y entonces todo me parece muy extraño. Todo lo que llega desde España, en el momento que te estás adaptando a una nueva cultura, te parece como fuera de lugar. Y sí que tenemos que ser conscientes de esa disfunción o de esa falta de entendimiento por el choque cultural y por la adaptación que se produce en los ingenieros que están en el extranjero. Por otra parte, al estar en el extranjero no tenemos apoyo familiar, las personas que vivimos en el extranjero, ¿no? Claro. Y nos volvemos, yo creo que nos endurecemos muchísimo y cuanto más tiempo pasa, eso se nota de una forma bastante acusada. Y esto provoca faltas de entendimiento. Yo creo que es un tema, la primera parte del asunto es un tema meramente cultural, derivado de la adaptación que está experimentando el ingeniero que está en el extranjero a su nuevo entorno. Esa es la primera parte del asunto. Y la segunda parte es que es consecuencia, yo creo, de la primera, y es muchas veces el desinterés que se produce o la falta de conexión. Realmente las redes sociales sí que contribuye bastante a paliar. Porque una de las funciones que está teniendo Ingenieros por el Mundo, que yo no lo había previsto en su inicio, es que permite una toma de tierra de los ingenieros que están en el extranjero, por lo menos seguir percibiendo las opiniones frente a temas de actualidad que tienen los ingenieros que están residiendo en España. Es como una especie de termómetro de la situación en España. Ajá. Y que eso les ha servido de mucha utilidad, ¿no? Sí. En principio nosotros, digo porque tú te vuelvo a interrumpir, porque esto no soy yo muy en esto, pero yo la experiencia que he tenido, por ejemplo, igual que tú has tenido la sede nacional, desde la demarcación de Madrid y que se organizaron, al menos recuerdo yo, 2 sesiones, también un poco más que de cara al que está fuera, al que se va a ir fuera, ¿no? O al que tiene el ambiente irse fuera, ¿no? Porque nos venían todos consultas de cómo se va uno a Estados Unidos y qué permisos hay que tener y cuáles son las visas y cuáles son los trámites, y entonces muchas veces esos delegados de país, esos contactos que teníamos en esos lugares, a veces, aunque hacían documentos fantásticos, que también los he leído en muchas ocasiones, pues se veían desbordados de la misma pregunta un montón de veces, ¿no? Entonces, claro, en años anteriores hicieron al menos una de Estados Unidos, otra de Reino Unido e Italia, e Irlanda, ¿no? Con Emilio, un compañero que actualmente está expatriado en Estados Unidos ahora, y que se preparaba con una serie de personas que vivían fuera y que daban una serie de pautas para irse de fuera, ¿no? Yo creo que vale. Yo si quieres te pongo un poco de antecedentes porque me gustaría reconocer a los pioneros en las guías país. Realmente las dos personas que en primer lugar publicaron guías país fueron, el primero de ellos es Eduardo Fernández de la Pradilla, que fue el redactor tiene una página web fantástica para la ingeniería civil en Canadá, los ingenieros de caminos en Canadá, y también redactó una guía muy trabajada y muy útil para los que estamos pensando en irnos a trabajar a Canadá, entre los que yo me cuento también. El primero fue eso, pues Eduardo Fernández de la Pradilla, y con su ejemplo hubo también una guía muy interesante de Nueva Zelanda, que la hizo una ingeniera, se llama Mar Serrano, hace pues como 5 años, al principio de Ingenieros por el Mundo. Entonces, de alguna forma esas fueron para mí las dos guías pioneras y desde luego la que más relevancia ha tenido en el colegio, y me gustaría que se le reconociese actualmente y en el futuro el enorme trabajo de voluntario y el sacrificio y la disponibilidad que han tenido estos ingenieros, que son Eduardo Fernández de la Pradilla, Mar Serrano. También un tercer ingeniero, que es Genaro Daroca, que ha estado asesorándonos a los ingenieros por el mundo durante mucho tiempo, antes cuando estaba trabajando en Costa Rica y ahora que creo que está de regreso en España. Entonces, solamente quería señalar que hay unos precedentes, unos antecedentes que sí que deberíamos de tenerlos en cuenta. De acuerdo. Pues nada, con todos estos datos también se pueden ir recopilando informaciones para que la gente, puestos a dar el salto, ¿no? Pues que cuente con todo eso. No sé, Santiago, querías. Yo quería incidir en un punto de nuestro programa, que es el que figura como número 4, que dice un colegio abierto, participativo y cercano. Entonces aquí dice que dentro del programa está
prometiendo crear un canal de comunicación personal y directo entre los colegiados de la Junta de Gobierno y la Comisión de Atención al Colegiado, potenciando además las redes sociales como un elemento de comunicación con los colegiados. Bueno, eso es lo que dice el programa, que más o menos entiende lo que quiere decir, pero es que en los años en los que vivimos y en la globalización del mundo, estas cosas tienen mucha importancia. De hecho, yo estos días, que lógicamente estoy haciendo campaña de nuestra candidatura, pues estoy recibiendo emails en el que me dicen que nos han votado desde Chile, que nos han votado desde el Reino Unido, que nos han votado desde Estados Unidos, porque tú con Internet puedes entrar a la web del colegio desde cualquiera de estos países, de hecho desde cualquier país que tenga Internet. Y también me dicen que está funcionando muy bien el voto electrónico, porque este año ya sabéis que se entra con unas claves que te mandan al email o al teléfono móvil, y entonces me están diciendo que desde cualquier parte del mundo nos están pudiendo votar. Claro, esto es un ejemplo de que el mundo se está globalizando y a medida que pasen los años se globalizará más. Por eso a mí me parece que es muy importante este punto del programa en el que se pretende crear una comunicación directa con el Colegio Nacional, con la Junta de Gobierno, con la Comisión de Atención a los Colegiados y de las redes sociales. Son temas en los que está la humanidad en la prehistoria, porque si os dais cuenta, apenas llevamos 40 o 50 años de informática. De hecho, yo cuando acabé la carrera, en el año 71, pues las máquinas de ordenadores no tenían nada que ver con las actuales. Eran macroordenadores que estaban en una sala con un operador, con aire acondicionado, que tenían menos memoria de la que tiene ahora un portátil. Entonces, por eso digo que estamos en la prehistoria de la informática y de sus comunicaciones. Entonces, si pensáis lo que puede llegar a ser esto, ya no digo en un siglo, pero en unos cuantos años, pues puede sorprenderte dónde llegaríamos a estar, ¿no? Entonces, esta creación de un canal de comunicaciones, la utilización de las APs, de las redes sociales, todo esto a mí me parece que mejorará mucho la conexión de nuestros ingenieros en el exterior, en el extranjero, con el Colegio Nacional y les hará sentirse más vinculados, más apoyados y mejor, ¿no? Entonces, me parece un punto importante del programa. Vale. Queríamos introducir, aunque no fuera una de las preguntas directamente prescritas en el LinkedIn, ¿no? Sí que también antes, hablando antes de la conferencia. Bueno, pues habla con Antonio. Sí. ¿Quién te llama, Cristina? Sí, me da que Cristina se ha desconectado por algún motivo. Ya, no lo sé. Pues que te lo pasen a ti, Antonio. Sí, que me pasen la llamada, y vale. yo la cojo. Bueno, seguimos, ¿no? Un poco aparte del enfoque de los servicios, ¿no? Un poco la visión y la globalización del colegio en general, ¿no? Desde el punto de vista internacional, ¿no? La puesta en valor de la actividad de los ingenieros que están en el extranjero. Carlos, no sé si tú querrías intervenir un poco para apuntar un poco hacia ese tema de conversación. Sí, yo creo que Cristina ha puesto el dedo en la llaga, diciendo el sentimiento de la gente que se traslada al exterior a trabajar en empresas constructoras o consultoras y que siente un cierto alejamiento respecto al mundo, digamos, en el que nos estamos moviendo nosotros a nivel colegial, ¿no? Indudablemente, esos cauces de comunicación a través de las redes sociales pueden contribuir a esas ligazones, ¿no? Pero también hay que sentir, o yo creo que tienen que sentir, aparte de la labor previa que pueda tener el colegio, de información y de orientación con el tema de las guías, ¿no? El que hay un esfuerzo por parte del propio colegio y sobre todo a través del servicio de internacionalización, ¿no? La necesidad de potenciar ese servicio es algo que estamos defendiendo
desde la candidatura. En este momento está integrado en el servicio de empleo, ¿no? Pero me parece que todos los esfuerzos que hagamos en esa dirección serán bienvenidos por parte de aquellos compañeros que, por circunstancia de trabajo, se han tenido que trasladar al exterior. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Carlos. En principio, Antonio, cuando tú puedas, creo que José Pancorbo y Julio Cayetano Rodríguez se ha vuelto a incorporar porque se había conectado y desconectado. Si fuera posible que entrara su imagen, como hay un hueco libre, que los demás no parece que tengan webcam, y se puede incorporar. Sí, le he dado un vídeo, pero Julio Cayetano no debe tener webcam, ¿eh? No debe tener Julio. imagen. Ah, A ver, sí, Julio, sí, tiene. Ahora. Hola, Julio, no te oímos. No se te oye. No sé si tienes el micrófono abierto. Compruébalo. ¿Julio? No se oye. Ahora mismo, yo creo que no. Ahora sí, vamos hablando, pero... ¿Eh? Prueba a ver si no sigue abriendo el micrófono y cerrándolo otra vez. No, Vamos a ver. Le doy yo el micrófono, él se lo ha dado otra vez. ¿Julio? ¿Julio? Habla, a ver si se te oye. Es que está desde fuera. Yo creo que la conexión debe ser un poquito mala. ¿Julio? Bueno, sigo dando paso a las preguntas. Si tú, Julio, hable cuando puedas hablar, pues te oiremos. Entonces, teníamos otra pregunta respecto del seguro de responsabilidad civil, ¿no? Bueno, yo quería apuntar aquí dos cosas. Primero, para que se oiga y porque toda esta convocatoria la estamos grabando y porque el que esté interesado lo pueda conocer. Y es que existe un descuento de la cuota si estás residiendo en el extranjero, trabajando como señor Camino, como colegiado, y lo único que tienes que hacer es notificarlo al colegio, a una dirección del colegio de una persona responsable que viene en la web. Si queréis luego al final la podemos buscar y enviarla por email. Tendríais que notificar, pues actualmente cuando residen trabajando en Checoslovaquia, donde sea, y entonces os harían esa reducción. La reducción es en función de la cobertura del seguro, que es la segunda pregunta que viene a continuación. Es decir, ¿es efectivo el seguro de responsabilidad civil? Bueno, yo os explico un poco. El seguro de responsabilidad civil del colegio tiene 3 peanas. ¿Vale? Bueno, primero tiene una seguro de accidentes que es para todos, ¿vale? Eso viene incluido en la cuota. Es un seguro que tiene una cobertura de accidente, fallecimiento, invalidez y luego unos gastos médicos. Luego hay una primera peana que es el seguro de responsabilidad civil si por un accidente, una obra laboral, mientras no se pueda hacer dolo, ¿no? Pues cubriría en cualquier lugar del mundo. Tiene algunas salvaguardas en Estados Unidos y Canadá, por lo que en ese caso el descuento de la cuota es mayor porque tiene menor cobertura, dado que en esos países pues tienen, al estar formados sobre todo Estados Unidos por distintos estados, pues es que las cosas son a pequeña escala a veces y no tienen una cobertura total. Pero que desde cualquier punto del mundo también tendrías ese seguro de responsabilidad civil. Luego en España se podrían ver incrementados por lo que se llaman las peanas 2 y 3, que están asociados al visado del proyecto, que es 2.000 euros, y a la dirección de obra visada, que es hasta 2.000 euros. La cobertura, la obra es hasta 150.000 euros. Bueno, toda esa información está disponible en la web y se puede consultar, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista del planteamiento de esta pregunta, en teoría, el seguro profesional es perfectamente válido, extranjero, o sea que no tiene que haber esa duda. Cualquier duda que pueda surgir, pues se tendría que comunicar con la sede o con cualquiera de las demarcaciones a las que están en esa disposición y se hace una consulta y se podría resolver. No sé, ahora mismo, Julio, ¿nos oyes ahora? ¿Julio? Cristina, has vuelto. ¿Podría repetir, por favor, lo que me haya perdido de la desconexión? Sí, habíamos hecho un breve resumen del seguro de responsabilidad civil, ¿de acuerdo? Que cubre en el extranjero, ¿vale? Y excepto en USA y en Canadá, que no cubre del todo, pero sí que tiene una parte que cubre. Por eso el descuento en la cuota en Estados Unidos y Canadá, tras notificarlo, es mayor. Hay un descuento del 20% en el mundo en general, excepto Estados Unidos y Canadá, que es el 30%.
y esa reducción mayor es porque también tiene menos cobertura de seguro. Hay una parte directa de nuestra cuota que va directamente a cubrir el coste que el colegio tiene al pagar el seguro de todos. Entonces, en principio, que el seguro de responsabilidad civil sea efectivo en el extranjero de por sí, la respuesta es sí, ¿vale? Otra cosa es que a veces la información que tienen nuestros colegiados que se van, esa falta de información, el desconocimiento de que les puede cubrir, pero la respuesta sería que sí. Luego habría que ver la facilidad o el dinero que podría suponer desde gastos judiciales fuera, pues hombre, claramente pues se podría hacer en algunos casos menor, porque no será lo mismo pues cosas y abogados y todos los gastos que pueden ser en España con respecto a los que pudieran ser allí, o indemnizaciones de otro tipo, que las leyes en cada país son de una manera. Pero sí que hay que conocer que la cobertura sería la misma. No sé si alguno tenéis alguna pregunta o queréis incidir más en este tema. O Cristina, ¿tú habías leído alguna duda concreta sobre este tema? Sí, vamos, yo las noticias que tenía de ese tema, que no las tenía actualizadas, habían surgido debates en Ingenieros por el Mundo hace años y se había detectado hace años, pero parece que se ha resuelto el tema, que el seguro no cubría frente a litigios que se pudieran presentar en tribunales, ¿no? O en juzgados del extranjero. Sin embargo, parece que eso ha sido solventado, ¿no? Sí, eso está claramente solventado. O sea, la cobertura es internacional, excepto en esos dos países que tienen unas coberturas especiales que habría que consultarlas con el FAM, que es la entidad que lleva nuestros seguros, ¿no? Porque cualquier consulta, si estás en Estados Unidos o Canadá, o si estás en cualquier país del mundo, la podrías canalizar a través de nosotros hacia ellos o hacerla directamente al FAM, que yo llamo un montón de veces porque tengo otros seguros o para conocimiento de eso. También el seguro del colegio incluye un seguro de fallecimiento que no estabas antes e invalidez. ¿De acuerdo? Que también es importante que los colegiados lo conozcan porque es que lo tienen disponible, va incluido la cuota. ¿Vale? Que eso pues, a la hora de uno hacer sus seguros personales, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque los seguros personales de la persona suman. O sea que es un dinero que ya lo tienes por haber pagado la cuota. ¿No? Entonces, pues es importante conocer. Entonces, si hemos solventado un poco esas dudas, podríamos pasar quizás a la siguiente pregunta, ¿no? De todas maneras, Elisa, Carlos, sí, pero había pedido la palabra, ¿no? Vamos a ver, me oís, ¿no? Sí, ¿Me oís bien? Sí. Pero los seguros de nuestro colegio, y lo acabas de decir, Elisa, aparte de la cobertura base, que es relativamente reducida, ¿no? El incremento del seguro se produce como consecuencia del visado del proyecto y visado de la dirección de obra. Este escenario no se contempla nunca en las obras que se hacen en el extranjero. Yo no sé si habría ahí un camino en el que el colegio podía profundizar a través de colaboración con otros colegios profesionales para ver cómo se podía ampliar este seguro, a mayores del seguro que pueden ofrecer las empresas, ¿no? Pero me parece que hay una investigación, vamos a llamarlo así, que no está realizada, que no está hecha en estos momentos de cómo se podía incrementar ese seguro base con algún tipo de reconocimiento de las obras, de visado de las direcciones de obra, a través de convenios con organismos profesionales que se hagan en este momento en los lugares en donde se esté realizando la obra. Claro, eso sería para pasar de lo que se llama PEANA 1, que es el seguro básico, a PEANA 2, que es cuando hay visado, o PEANA 3, que es cuando hay visado de la dirección de obra, efectivamente. Que es la que realmente está cubriendo. Aumentan mucho. Que es la que realmente está cubriendo los mayores riesgos, porque con la cobertura base, a mayor la franquicia, los riesgos que se cubren son pequeños, ¿no? Hay que investigar ahí, sí. Sí, la verdad es que es una cosa que queda pendiente y que lo anotamos como mejora de nuestra actividad en el futuro. Sí. Está claro, Carlos, una buena aportación. Julio, creo que has escrito un mensaje diciendo que tienes el micro abierto, ¿te lo podemos oír? ¿Puedes hablar un momentito? Julio. Se oye pero bajísimo. ¿Puede aumentar el volumen? El micrófono. A ver, ¿me oís ahora? Ahora sí. ¿No me oís? Sí. Ahora sí, es que la imagen va descompensada con la voz. Eso que nos pasa también. Pero te oímos. ¿Querías decir algo?
Bueno, bueno, a presentarme, soy Julio Cayetano, yo estoy en Colombia, trabajando en estos momentos. Entonces, hay un tema que sí, de que habéis estado hablando, y he estado oyendo perfectamente, es el tema de la internacionalización del colegio. Bajo mi punto de vista, yo creo que es el tema más interesante desde el punto de vista profesional, para los que estamos trabajando fuera. Es decir, bajo mi punto de vista, es lógico que se note un alejamiento del colegio, porque tú, cuando estás fuera, porque tú estás trabajando en un entorno completamente distinto, con formas de contratar completamente distintas, formas de trabajar que no tienen nada que ver. Entonces, sí que es verdad que se produce un alejamiento. Ahora, lo que yo me parece interesante, y yo sí lo he vivido en concreto en Colombia, es la dificultad para entablar relaciones y entender la forma de trabajo en un país distinto. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, el colegio nos podría ayudar mucho a la profesión, tanto en consultoras y consultoras, yendo un poco más de la mano, y para eso la Red Internacional del Colegio, que entiendo que incluimos en nuestro programa, para ayudar a una interlocución con las entidades, a hacer de puente también con las entidades españolas para que se adecúen algunas cosas a los requerimientos en distintos países. En ese sentido, yo creo que sí sería muy interesante el potenciar la presencia del colegio en distintos Efectivamente, países. Esa es lo que yo quería comentar. Vale, gracias, Julio. Efectivamente, ese punto de nuestro programa que habla de la red internacional, ¿no? Es el punto 3, fomentar una red internacional del colegio para acercar el colegio a nuestros compañeros expatriados. ¿Sería ese? Confírmamelo. Exacto, sí, vale. Sí. Efectivamente, ese es uno de los puntos como que sería el doble nexo del colegio con el que está residiendo fuera, ¿vale? Porque también quería poner sobre, que no lo hemos comentado al principio, que es cierto que la palabra expatriado en las redes también ha habido un poco de polémica respecto a quién es expatriado y quién es no, si estás expatriado porque tu empresa te ha expatriado o te han contratado allí ya como local, ¿no? Porque ya no serías expatriado. Pero bueno, independientemente de esta polémica que ha habido, esos comentarios que ha habido en la red, esta red internacional tiene dos puntos de vista, ¿no? Uno sería el personal, es decir, intentar que el colegio tenga otra pata del puente en el otro país, desde el punto de vista personal y de los servicios y de la conexión, no solo del laboral, sino social, de tener compañeros, de poder preguntar dudas tan tontas como cómo se hace una visa o servir de apoyo de primer paso en el país. Y luego una segunda, que sería otra rama, más la del colegio y la relación que el colegio puede tener con organismos, sean los estados, sean otras asociaciones, sean otros colegios, ¿no? Sean las instituciones, ministerios de educación a nivel de homologaciones de títulos. Yo creo que ahí la labor del colegio pues tiene que ser muy potente también, ¿no? Y que está por hacer. Sí, en muchos casos sí. Hay países que ya tienen nuestros homologados, ya hay convenios, que Carlos comentaba un poco al respecto antes, pero que yo creo que es un punto a desarrollar. No sé si alguno podéis intervenir sobre este punto. Sí, no, un poco, y es una idea intuitiva, ¿no? Quizá la red esta de delegados que hoy tenemos en los distintos países es insuficiente con la cantidad mayor de compañeros que en este momento están fuera, ¿no? Y habría quizá que pensar en aquellos lugares en donde exista, aunque la palabra no es muy adecuada, una masa crítica, digamos un número suficiente de colegiados, sobre todo coincidentes con capitales en Iberoamérica, en Londres, en Nueva York o en Chicago, ¿no? El tener también un espacio físico, ¿no? El cómo se consigue ese espacio físico no tendría por qué tener las características de los lugares de nuestras demarcaciones, ¿no? Pero sí algo en donde nos podíamos integrar con las distintas ingenierías que se están moviendo también internacionalmente, ¿no? Un poco la idea del espacio físico del Instituto de Ingeniería de España,
de una forma más reducida, en donde existiese una especie de espacios compartidos, en donde los españoles, en este sentido, relacionados con la ingeniería, se pudiesen relacionar también físicamente y celebrar determinados actos, ¿no? No sé si habría también que Podría ser. Los consulados o las embajadas nos podrían ceder algún espacio físico en el consulado o en la embajada, porque si no va a resultar carísimo. Si hay que alquilar. Claro, por ahí va yo, Santiago. Pueden ser las embajadas, pueden ser los centros, hasta los centros gallegos que están prácticamente por todo el mundo, pero buscar también un espacio físico de relación para que la gente no se sienta aislada, ¿no? De una conexión también física en donde puedan celebrar también unos ciertos encuentros, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues seguíamos en... Pasamos a la pregunta 4. No hemos contestado. Perdón, claro, el 3 no hemos contestado, hemos saltado a otra cosa. ¿Es conveniente que el colegio negocie con empresas aseguradoras seguros internacionales y seguros de repatriación? Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción en esto, pero como no tengo experiencia internacional, tampoco puedo decir si es conveniente o no. Yo puedo simplemente poner sobre la mesa lo que existe. Actualmente el colegio, y en concreto las demarcaciones, tienen una serie de convenios con la entidad aseguradora FAM que ofrece una serie de seguros médicos que se podría contactar con ellos para ver qué coberturas internacionales tendrían, ¿no? También es cierto que las empresas, cuando te comentaba antes Santiago, ¿no? Que las empresas cuando te mandan fuera, pues es uno de los puntos en el paquete de expatriación, como dicen en mi empresa, que es un punto claro, ¿no? Y que si no se conoce, pues que es importante que esos paquetes estén un poco pensados y aceptados antes de irse, ¿no? Claro, porque hay países como Estados Unidos, nada menos, que no tienen seguridad social. O sea, que lo tienes tu seguro privado o como te pongas malo, pues te puedes morir, ¿no? Claro, no sé si Cristina, si te parece, como has tenido experiencia internacional, podrías un poco aportar. Y bueno, yo solamente os comento que en diversos países que me ha tocado estar, no tanto tiempo como en México y Estados Unidos, sino menos tiempo, me ha llegado la opinión de varios ingenieros de caminos contratados como locales por empresas multinacionales españolas de la construcción en destinos, y el problema que me hacían llegar estos compañeros es que ha habido una precarización durante los últimos años en la calidad de los contratos y de las prestaciones que facilitan esas empresas constructoras, de modo que en algunos casos están en unos límites bastante peligrosos por el riesgo que se asume de tener un accidente o de tener un problema de enfermedad. Entonces, a mí me gustaría señalar que esa es una situación que están viviendo compañeros nuestros, que muchas veces no se atreven a hablar, no se atreven a intervenir en los foros por motivos obvios, pero sí que yo les pido que sigan haciendo lo que estaban haciendo hasta ahora, y es que a través de los que somos administradores en Ingenieros por el Mundo, a través de los delegados país del Colegio de Ingenieros de Caminos, nos pueden hacer llegar su situación y que seamos conscientes de esa situación para por lo menos poder nosotros ponerla sobre la mesa. Entonces, yo creo que es un tema vital la asistencia tanto laboral como jurídica, como el asesoramiento a colegiados que están contratados como locales en diversos países en los que no existe una cobertura médica adecuada. Sí, eso que dices es verdad que en los últimos años, a raíz del exceso de oferta de ingenieros españoles, las empresas han degradado bastante los convenios o paquetes de expatriación y están empezando a haber muchos contratados como locales para ahorrarse el dinero, las empresas, y esos contratos como locales pues ya no llevan paquete, y al no llevar paquete pues no llevan seguros, ¿no? Entonces sí que yo creo que es un fenómeno bastante reciente de los últimos 3 o 4 años que está empezando a tener importancia, que tengamos compañeros por ahí poco cubiertos. Claro. Yo en ese sentido apoyo totalmente lo que dice Cristina, que está claro que el colegio es una entidad que debe servir para recoger todas esas denuncias, y que es importante que los colegiados transmitan esa problemática. Igual que decías tú, yo he tenido compañeros a los que le han ofrecido paquete de local
con billete de ida sin billete de vuelta. O sea, el billete de vuelta te lo pagabas tú. Claro. Porque como eras local, pues claro, no al lugar, ¿no? Que tuvieras que volver. O sea, una cosa muy fuerte, que yo creo que eso lo más importante, desde luego, es el denunciar el caso a caso. Sí, ¿no? y además... Y el transmitir y que yo creo que el colegio pueda mediar con... Sí, yo pienso además que el colegio este problema no lo tiene que solucionar dando cobertura directamente a todos los colegiados, sino que cuando un colegiado no tiene cobertura, que tenga una vía para comunicarse con el colegio y decirle, oye, búscame un seguro en, yo qué sé, Kazajistán, en el punto donde necesito. Y el colegio debería tener una persona que se dedique a negociar la cobertura en distintos países para los colegiados. Y eso lleva consigo un incremento de cuota de ese colegiado en particular. Seguro que el colegiado estará encantado de pagar un incremento de cuota a cambio de tener un seguro. Pero es una labor que el colegio la tiene que hacer. Y además no olvidemos que el colegio está al servicio de los colegiados, Claro, no claro. y no de las empresas. Es algo que Clarísimo. también me hacen llegar muchísimos colegiados a través de las redes sociales. Sí, sí, Que no eso olvidemos está que... clarísimo. Yo los años que he estado en el colegio, que estuve como, no sé si 4 o 5 legislaturas, casi 20 años, eso a mí me quedó clarísimo porque en distintas sesiones en el consejo, en la demarcación, etcétera, siempre he oído que el colegio es para defender a los colegiados y no para defender a las empresas. Eso está clarísimo. Lo que sí que también es cierto es que el colegio, a los niveles de su representación con la Junta y tal, se establecen nexos, desayunos, conversaciones con constructoras, con ingenierías, en las que todos estos problemas se pueden recoger y darles traslado y decir, oye, tenemos esta problemática, ¿qué soluciones veis? No, no estamos de acuerdo con estas políticas, ¿no? Contacto y conexión, sí, pero no defender a las empresas, claro. Carlos, sí. Nada. No, que de todas maneras, que independientemente de las opiniones que tengamos o que Cristina, que las ha dicho directamente, sería bueno que ese servicio de internacionalización supiese, por lo menos a través de encuestas, la situación real en la que en este momento están viviendo nuestros colegiados fuera, ¿no? Sé que Cristina ha apostado bastante por el tema de las encuestas y lo recogemos incluso también en nuestro programa, porque el colegio no puede ser pasivo respecto a esa situación y todo conocimiento, independientemente de que venga de los propios colegiados, sino que también el colegio debe tener una actitud activa para conocer esa situación a la que antes os referíais, laboral de los colegiados o de insuficiencia por parte de los correspondientes seguros, ¿no? Por lo tanto, un poco la línea que antes decíamos y defendemos en nuestro programa de candidatura, ¿no? Ese servicio tiene que ser mucho más activo y menos pasivo respecto a las demandas de los colegiados. Muchas gracias, Carlos. He visto que hace un ratito se ha conectado Juan Miguel Lozano. No sé, Antonio, si podíamos hacer un momentito un cambio entre Julio y Juan Miguel. Digo Julio porque es posible, él tiene imagen. Julio tiene imagen. Si queréis, quito ahora mismo la imagen de Julio y pongo la de Juan Miguel. Te importa un momentito para que podamos dar la bienvenida a Juan Miguel. ¿Nos sigues oyendo? La imagen. Hará falta que entre Juan. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Disculpad, hola, buenas tardes. He tenido unos problemas brutales con tanto navegador y tanta Bueno, pues nada, te damos la bienvenida. Supongo que nos conoces en parte, Elisa Bueno, Santiago Pérez Padón, Carlos y Cristina. Sí, conoceros conozco. Bueno, aquí ya se ven algunas canillas, yo ya soy un senior. A Santiago, de hecho, lo recuerdo de hace muchísimos años. Empecé mi carrera profesional en ferroviaria, en un puente en Pontevedra, en un atirantado, y recuerdo con nostalgia incluso una visita de Santiago. Ya no se acordará de mí. Hombre, pues muchas gracias. Y habrás tenido problemas para conectar, pero al final has conectado. Bueno, uno es perseverante. Va en el ADN de la profesión. Yo, a ver, lo que lamento es haber perdido la media hora que habréis estado hablando.
la verdad que lo siento. Sí, vamos a pedir si te puedes acercar un poquito el micrófono. Sí, a ver. Se te oye un poquito lejos. A ver, ahora sí un poco mejor. Mira, una de las cosas que he leído en la publicidad que habéis enviado de la candidatura es que se pretenden incrementar los ingresos un 25%. Bueno, igual es una pregunta un poco así heavy para empezar. ¿Cómo se va a hacer eso? No, pues, no. Es que no es incrementar, es cambiar. Es decir, actualmente los ingresos del colegio pues ya de visado queda muy poco porque España está paralizada, ¿no? Entonces, la mayor parte de los ingresos son de visado. Y hasta ahora iba el visado de aproximadamente el 30 y tantos % a las demarcaciones y el resto, cerca del 60 y muchos o 70, se quedaba en el Colegio Nacional. Las cuotas. Los ingresos por cuotas. Por cuotas. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que dice nuestro programa es que eso se va a cambiar y de ser 60-40 va a pasar a ser 40-60, es decir, 40 en la sede nacional, 60 en las demarcaciones. Se va a traspasar, eso es lo que pretende nuestro programa. No es un incremento de los ingresos, es que hay un reparto de los ingresos con unas normas que se han venido aprobando por las distintas juntas de decanos, validadas por el Consejo, y ese reparto es el que tenemos intención de modificar con el fin de acercar el servicio al colegiado y prestándolo desde la demarcación, para que aquellos colegiados que estén lejos, mucho más los que están en internacional, pues puedan recibir mayores servicios. O sea, no nos parecía lógico que el grueso de ese ingreso, que ahora además es un elevado porcentaje de los ingresos totales, se quedara en lo nacional, y lo queremos pasarlo a las demarcaciones para el acercamiento, de forma que la parte nacional tenga una parte institucional, de relaciones con instituciones, de otros aspectos más generales, pero lo que es el servicio se puede haber potenciado con ese incremento de ingresos, porque si no, hay veces que las demarcaciones prácticamente con cubrir gastos no tienen para más. O sea, el colegiado de Ciudad Real va allí a pedir una cosa y no tiene ni para atenderlo. Por decir algo. Entonces, la primera conclusión es que no suben las cuotas, que yo creo que eso es algo importante, y más cuando, bueno, en estos tiempos tormentosos que la gente está pensando si esto de pagar la cuota colegial pues tiene sentido. ¿Merece o no? No se piensa en eso, no se piensa en subir cuotas, se piensa en cambiar el reparto. Entonces, lo que pensáis es que se atenderá mejor a los colegiados, bueno, entiendo que tanto a los de aquí como a los expatriados desde las demarcaciones. Sí. Claro, los expatriados para el colegio no son expatriados, cada expatriado tiene su demarcación. O sea, tú estás colegiado en la demarcación de Galicia y estás expatriado, y a ti te atiende Galicia. ¿Y vosotros creéis que tú eso será no, más operativo? Concretamente, me refiero en general. No, yo de momento, que bueno, miro el calendario todos los días, de momento todavía sigo por aquí. No, pero ¿y no pensáis que no será más probable una mejor atención si está centralizado? Porque al final el esfuerzo de atender a los expatriados se multiplica por N demarcaciones, ¿no? Realmente, tener en cuenta, el colegiarse en una demarcación u otra va con aquel dicho de que uno es de donde pase, no de donde nace, ¿no? Porque al final uno estudia donde estudia y acaba donde acaba. O sea, realmente el colegiarse en una u otra demarcación es un mero hecho geográfico. Entonces, sí, se puede pedir el cambio. Realmente que un colegiado expatriado esté en México o en, yo qué sé, o en algún país árabe, no tiene mucho que ver en principio con el origen de dónde está colegiado, que sería de dónde ha salido, ¿no? ¿No sería mejor centralizar esa atención desde Madrid? Habrá que ir viendo cómo evoluciona el tema, ¿no? Porque yo ahora mismo no te sé decir cuántos ingenieros de caminos están expatriados en el extranjero, cuántos de ellos están colegiados, que no están todos ni mucho menos, y cómo va a evolucionar eso, porque habrá que irlo siguiendo atentamente para ver cómo se les da el mejor servicio a los expatriados. Date cuenta que esto es un movimiento que ha empezado hace muy poco. La crisis en España empezó en el 2007, pero el éxodo de muchos ingenieros de caminos que no encontraban trabajo en España
España y que se han tenido que ir fuera, se ha incrementado mucho en los últimos 2, 3, máximo 4 años. Entonces, claro, un fenómeno tan reciente también hay que observarlo y ver cuál es la manera mejor de responderlo, ¿sabes? Hombre, en el fondo, si en un momento dado se produjera una masa crítica importante de expatriados respecto a las demarcaciones, siempre partiendo de la base de que la sede nacional y las demarcaciones tienen que tener una sinergia y tienen que tener una capacidad de comunicación y de unirse, ¿no? Y para eso está la Junta de Decanos, que se reúne mensualmente, en la que se trasladan todos estos problemas y todas las incidencias que cada uno pueda tener, ¿no? Desde ese punto de vista, a priori no tendría por qué ser peor sistema. Lo que sí notamos es que hay demarcaciones en las que se ha visto, en las que se ha necesitado la prestación de servicios y que no se han podido prestar por la falta de ingresos, claramente. Entonces, pero eso... mientras que otros, ¿verdad? Mientras que otros sean necesarios. Pero eso con los colegiados, eso de hoy en día con los locales, sin hablar de expatriados. Lo digo porque... Claro. En principio es hacer esa diferenciación, ese punto del claro, programa porque, quizás... por lo que digo, porque los expatriados es un fenómeno muy reciente. Hace 10 años los ingenieros de caminos trabajaban todos en España y sobraba el trabajo. Es un fenómeno muy reciente, consecuencia de la crisis económica, de la paralización de las obras públicas, de la crisis de la edificación. Todo eso ha hecho que haya un éxodo muy importante de ingenieros. Cristina quería hablar. Cristina, un momentito, si le damos la palabra. Vale, pues muchas gracias. Si me dejáis que haga una aclaración, la primera pregunta que me gustaría contestar es un orden de magnitud del número de colegiados expatriados. Las últimas conversaciones que he tenido con personal del colegio rondan los 3.000, pero podemos comprobarlo cualquiera de nosotros, porque en la relación de colegiados que está en la página web nacional, buscando por países, se pueden ir sumando el número de personas que están registradas como que están trabajando en el extranjero. De todas formas, el punto 4 de este debate pone en duda que ese número sea real, y esa es una de las cuestiones que me gustaría esclarecer con una encuesta. Es que el hecho de que se retire la tarjeta sanitaria a los residentes en el extranjero en la Unión Europea al cabo de 90 días y a partir del primer día, para cualquier expatriado en otro país que no sea de la Unión Europea. Entonces, la retirada de la tarjeta sanitaria hace que yo creo que mucha gente no está notificando al colegio y a otros organismos que está trabajando en el extranjero. Pero vamos, desde luego 3.000 es el orden de magnitud y fijaos que es un porcentaje de los colegiados muy importante. Bueno, es un 10%, porque somos 30.000 ingenieros de caminos, 1.000 es exactamente el 10%. La segunda cosa que quería... Sí. Que va a ir a más, Cristina. Eso... Sí. No, seguro que hay muchísimos más y lo que sería bueno es medirlo. Supone que somos científicos y técnicos, debemos intentar medir la realidad para poder adoptar medidas correctoras y para poder apoyar a los colegiados. Y por otra parte, me gustaría decir que estoy de acuerdo con Juan Lozano en que el apoyo a los colegiados en el extranjero, yo creo que está bien que una primera toma de contacto sea con la demarcación que le corresponde, pero deberíamos de garantizar una igualdad de servicios, dado que todos los colegiados pagan la misma cuota. Entonces, cualquier duda, cualquier cuestión se puede trasladar a Madrid o a sede nacional o donde estén las personas que estén más al tanto y que tengan esa información, para poder dar una atención igual a todos los colegiados independientemente de donde tengan su demarcación. Sí, Carlos, ¿qué puedes hablar? Sí, la apuesta del tema de las cuotas y el reparto correspondiente de las cuotas es una apuesta, digamos, de identidad de nuestra candidatura, ¿no? Y es derivada de la conclusión, yo lo viví durante 8 años como decano de la demarcación de Galicia, es que es la cercanía la que permite ofrecer mejores servicios a los colegiados. Pero el tema internacional plantea otros problemas a los cuales se acaba de referir ahora Cristina, ¿no? Entonces, en el plan director de estrategia esto se discutió y se llegó a unas discusiones respecto a los distintos niveles de esos servicios. Aquellos servicios para colegiados que están en el extranjero, que puedan ser resueltos, sobre todo en temas de orientación por parte de los secretarios, fundamentalmente de las demarcaciones,
con la correspondiente formación de los secretarios, en ese primer nivel lo pueden dar perfectamente los secretarios. Y necesitarán la correspondiente formación en este sentido, ¿no? Por esa proximidad que también tienen los colegiados respecto a la demarcación por la cual estamos apostando. Ahora hay otros servicios más complejos que también requieren aquellos compañeros que están en el extranjero que necesitan, como defendía ahora Cristina, un servicio más centralizado. Y ese servicio más centralizado sí lo puede dar la sede central, ¿no? Como referencia. Pero esto no tiene nada que ver, digamos, con el consumo de los recursos. Y es verdad que con los recursos que tenga la sede central, digamos, de ese reparto, yo lo vengo diciendo desde el principio, habrá que apostar por potenciar ese servicio internacional que en estos momentos depende del empleo por parte de la sede central, ¿no? Porque hay respuestas que las demarcaciones no van a poder dar y se deben dar, como decía antes Cristina, de forma igualitaria desde un servicio de la sede central, ¿no? De acuerdo. Bueno, en cuestión de leer por lo menos la pregunta de ¿puede influir el colegio sobre el gobierno español para que se modifique la ley actual que establece la retirada de la tarjeta sanitaria española? En el fondo, Cristina, no sé si querías comentar algo más de este tema. Te paso la palabra sobre el tema porque has sido tú la que ha recogido esta problemática, ¿no? No, yo creo que, en principio, ¿sabes? Yo solamente planteo la pregunta porque es una pregunta abierta y me gustaría saber vuestra opinión. Hombre, yo creo que se puede intentar. El colegio puede hablar con la seguridad social, el nivel más alto que sea capaz de conseguir, plantearle a la seguridad social esta posibilidad. Evidentemente, para el colectivo de ingenieros de caminos, pensando antes el gran éxodo que hay de estos profesionales, pues porque se ha paralizado la nación española, ¿no? Ese tema. Entonces, que se consiga o no se consiga, no lo sé, pero por lo menos hablar. La tarjeta sanitaria, como todos sabéis, depende de la seguridad social. Entonces, pues a lo mejor se consigue algo, o se consiguen ventajas, o disminuir los plazos que hay aquí para que te la retiren, o que la puedas recuperar fácilmente al volver, yo qué sé. Hombre, En ese sentido, uno... No, quería decir que yo no quería ser pesimista, pero yo creo que tenemos una piedra de toque en la homologación del título. Mirar los años que hemos tardado. Hemos tenido un ingeniero de caminos como presidente del Congreso y bueno, yo creo que sobran comentarios, ¿no? Está muy bien como iniciativa, está muy bien que presionemos, pero bueno, yo soy bastante pesimista en ese y en algunas otras cosas que se podrían pelear también. Pero bienvenida sea la iniciativa. Bueno, yo más que pesimista ya más pragmático, ¿no? Bueno, es que la realidad es tozuda. La realidad es tozuda. Algo tan obvio como ha sido la homologación del título, hemos pasado las que hemos pasado y yo creo que pocas veces habremos tenido, bueno, la posibilidad de tener gente tan afín en puestos de responsabilidad, pues imaginaros ahora con la que puede caer. Claro, está claro. No sé, Antonio, perdona un momentito. Antonio, se conectaba Ángeles, no sé si tenemos vídeo para saludarla, si no le importa a Juan. Ángeles, lo que pasa es que tenía problemas con audio, pero es de su equipo. Vamos a ver si tiene imagen. Pero aquí por lo menos, por ejemplo. Hola. No, Ángeles tiene problemas. Es que me ha escrito en el chat. No nos estamos dejando a una persona que quiera intervenir fuera. Si así fuera, Antonio, por favor, córtame, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes. Yo, si acaso me piden la palabra, intento darle la palabra. Vale. Bueno, pues entonces podemos dejar un ratito más a Juan, que es el que menos rato ha estado, sí. Y luego recuperamos a Julio. Hola, Juan, otra vez. Cuando me digáis. Cristina. Unos minutos, recordadme que recuperemos a Julio, que si no va a pensar que nos dejamos hablar. Bueno, pues llegamos al punto 5, que hablaban, era una pregunta escrita, ¿no?, respecto a ¿qué os parece la realización de encuestas periódicas sobre la situación laboral de los colegiados? Salarios, ayudas, coberturas médicas en España y en el extranjero, para poder detectar y medir la discriminación, la precariedad laboral y la explotación tanto dentro como fuera de España. Es una pregunta por la que ya hemos pasado un poquito antes en algún momento de la charla, ¿no? Cayetano pide la palabra. ¿Perdona, Antonio, repite?
Julio, que pide la palabra. Ah, Julio pide la palabra. ¿Te importa, Juan? No, por Sacamos un supuesto, poquito de solo la faltaría. imagen. Sí, hola. Julio, Hola, ¿qué tal? buenas tardes. No solamente al hilo de lo que estáis comentando ahora de la homologación de títulos, precisamente. Julio, perdona, te tienes que acercar el micrófono. Perdona que te corte. Acércate el micrófono. ¿Me oís ahora mejor? Un poquito mejor. Te pongo a tope. Ah, bueno. No hay un problema. Habla creo que entonces un poquito más despacio. Vale. Mira, no es sobre el tema de la homologación de títulos. Entonces, yo creo que ahí sí sería bueno que a veces el colegio pudiera hacer alguna intermediación, porque aunque nosotros ahora sí tenemos reconocido nuestro título como máster, en algunos países es muy complicado que lo reconozcan. Entonces ahí sí podríamos intentar incidir algo. Es difícil que nos reconozcan la especialidad y desde luego la maestría que llaman en algunos países, en concreto en Sudamérica, ¿no? Yo en concreto, nosotros estamos intentando que nos reconozcan esa maestría o al menos la especialidad para varios profesionales que tenemos desplazados aquí en Colombia en concreto, y es muy complicado, muy difícil. No lo entienden. Entonces ahí no sé si habría forma de que se avanzase un poquito. De acuerdo. Eso, Efectivamente, la homologación del título en otros países es una parte era la homologación del título a máster, ¿no? Esto era Bolonia y toda la historia, ¿no? Pero luego es verdad que el colegio ha promovido desde tiempo antaño, vaya, desde hace mucho tiempo, pues esos convenios con otros colegios y con otros países, ¿no? Hace poco, yo creo que fue la semana pasada cuando estuvieron en Chile haciendo gestiones al respecto, ¿no? Que estaban intentando conseguir esa homologación de títulos, no solo el nuestro, sino muchos otros, entre ambos países, ¿no? Y este es uno de los campos en los que yo creo que el colegio sí que debe profundizar su actividad y obtener mejoras, sobre todo pues, para a lo mejor aquellos países en los que tenemos más personal desplazado, ¿no? Aun sabiendo que en algunos no es posible. Bueno, ahora tenemos mucha gente en Colombia, ¿no? Con el plan de autopistas de Colombia. No sé cuántos españoles habrá, pero yo creo que debe haber bastante. No, Elisa, sí. Sí, Carlos, perdona. ¿Vamos a hablar un momento a Carlos? Julio y luego hablo yo, sí. Julio habla. No, bueno, simplemente sí, efectivamente estamos muchos aquí. De hecho, hay muchas gente que están trabajando en las autopistas, en las condiciones 4G, cuarta generación de autopistas aquí en Colombia. Pero sí es verdad que es complicado conseguir ir muy lejos. Es que nos desconsta la especialidad y la maestría. O sea, es decir, los contratos, hay que presentar profesionales, esos profesionales tienen que tener un perfil no solo de grado, sino de posgrado, y eso es lo que resulta complicado, digamos, hacerlo valer en el Ministerio de Educación aquí en Colombia. Bueno, te entendemos regular, pero queremos escucharte que las condiciones de partida son complicadas y que los trámites son complicados, ¿no? Es lo que creemos que te entendemos de eso. Voy a dar paso a Carlos, que como quería intervenir también. Sí. Cristina ha dejado un vínculo, Cristina ha dejado un vínculo en el chat para solicitar el certificado de máster. Lo digo por si queréis verlo. Okay. Gracias, Cristina. Carlos, no sé si... Sí, no, que ese papel del colegio y de la sede central a mí me parece fundamental. Os puedo contar la experiencia de cómo a través de las relaciones con los ingenieros portugueses y a través de un convenio con la Orden de los Ingenieros del Norte de Portugal, firmamos un convenio para conseguir fondos FEDER y para estudiar las dos formaciones, la de ingeniero de caminos en España y la de ingenieros civiles en Portugal. Y cómo de ahí derivó en los estudios complementarios que había que hacer por parte de los ingenieros españoles y por parte de los ingenieros portugueses para conseguir esa homologación del título, ¿no? Ese labor que se hizo en esos momentos, ¿no? Siendo yo decano, con sobre todo unas relaciones personales con los ingenieros portugueses, y esto es lo que quiero poner de manifiesto, hizo que fuese posible esa firma de ese convenio que luego asumió la sede central. Por lo tanto, hay una labor
de relación con las organizaciones profesionales de los distintos países que me parece fundamental para ese reconocimiento de los títulos al que se refiere Julio, aunque sea a través de unas formaciones complementarias, ¿no? Y hay unas relaciones que también pueden surgir, por ejemplo, en nuestro caso de Galicia, el norte de Portugal, relacionada con la celebración de encuentros y de congresos, en donde el papel, en este sentido, de la sede central puede ser muy importante, ¿no? Por tanto, ahí hay una labor, a mí me parece, del colegio como entidad, no solamente de la parte correspondiente al servicio que lleva la internacionalización, que me parece vital en el futuro para poder conseguir esa homologación de los títulos a los que antes se refería Julio. Muchas gracias, Carlos. Quería dar paso, si es posible, Antonio, ahora a Ángeles. ¿Es posible que esté conectado o no? Vamos a ver. Un momentito. Porque he creído verlo, pero... Sí, no, está conectada. Lo que pasa es que no tiene micro. Me acaba de poner. Es decir, que bueno, no pueden hacernos una pregunta por lo vía menos chat. Nada, volvemos entonces a Juan Lozano y seguimos un poco los temas. Bueno, por no dilatarnos más, yo creo que habíamos leído la pregunta, pero no la habíamos lanzado, ¿no? En principio, el tema de las encuestas periódicas, ¿no? Yo creo que eso es un tema, corrígeme Cristina si me equivoco, que puede dar solución a muchas de las preguntas, por lo menos que nos han llegado a través de las redes, ¿no? Del desconocimiento tan profundo que la gente que está fuera piensa que tiene el colegio, ¿no? Que en el fondo puede ser real, ¿no? Es cierto que yo, el tema de encuestas, pues siempre he sido un poco escéptica, ¿no? Las encuestas hay que saber qué se pregunta, hay que saber analizarlas bien, hay que enfocarlas. ¿Y cuánto responde? Claro, o sea, y qué medidas se toman después de tenerlas, ¿no? Porque luego tienes una bomba en la mano y también es peligroso. Entonces, no sé si queríais alguna aportar. Cristina decía que quería aportar. Comentar. Gracias. Bueno, yo lo primero que me gustaría comentar respecto a las encuestas es que yo creo que hay que medir la realidad, independientemente de que nos guste o no lo que seamos capaces de medir. Pero un primer paso es intentar medir la realidad. Una forma de redactar preguntas pertinentes para las encuestas es mediante los grupos en LinkedIn. Es decir, nosotros hemos hecho encuestas, pues la que habíamos hecho sobre satisfacción de Ingenieros por el Mundo en diferentes destinos internacionales en el 2012, habéis sido una encuesta fantástica, con 12 preguntas abiertas y que la respuesta se hacía mediante post en el grupo Ingenieros por el Mundo. En esos posts, por supuesto, cada interviniente podía proponer otras preguntas o podía hacer matizaciones a sus respuestas. Yo creo que hacer una encuesta de las preguntas que deben ir en cada encuesta, aunque parezca redundante, no es ninguna locura, para saber exactamente eso, qué es lo que es pertinente preguntar y cómo preguntarlo. También hay que garantizar el anonimato de ciertas respuestas, o cuando la gente no desee que se conozcan datos concretos, por supuesto respetar ese deseo, ¿no? Por los motivos que decíamos antes, que muchas veces esas respuestas no van a ser favorables a las empresas en las cuales trabajan otros colegiados, porque no nos olvidemos que el grupo de colegiados que tenemos es un grupo en el que también existe pues una cierta jerarquía, ¿no? En cada momento, pues cada persona depende siempre, ¿no? Tiene pues dependencias, ¿no? Funcionales. Pero yo creo que precisamente para eso las redes sociales permiten estar más en contacto y captar las situaciones. Muchas veces hasta se llega a leer entre líneas cosas que pasan. Por ejemplo, el otro día un debate que surgió en Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos fue el tema de la discriminación por sexo. ¿Os acordáis? Entonces, había varios de nosotros que decíamos que creíamos que la precariedad laboral afectaba a todos los colegiados y sin embargo ha habido opiniones, independientemente del sexo, y sin embargo ha habido opiniones de personas, ¿no?, que decían que no, que ellos opinaban que existía una cierta discriminación. Pues eso, yo creo que para salir de la duda, lo mejor que se puede hacer es encuestas, ¿no?, para medir esa posible situación y ver si realmente, analizando luego estadísticamente los datos, si se deduce que existe o no existe esa percepción. De acuerdo.
Por otra parte, una pregunta que os lanzo a todos. ¿Hay una especie de convenio con Transparencia Internacional? Sí. Pues yo creo que es muy importante ir en esa dirección porque, bueno, como todos sabéis, Transparencia Internacional es una ONG que lo que hace son encuestas de la percepción de corrupción por parte de los habitantes de muchos países. Desgraciadamente España ha bajado bastantes puntos durante los últimos años, quizás porque se sepa más el problema, no porque exista más corrupción, pero sí que sería interesante ir por esa vía, ¿no? La vía de la transparencia, intentar transparentar los problemas que existen, conocerlos y medirlos, y después pues ya se puede pensar y planificar y ver qué se hace, ¿no? Respecto a esos problemas, una vez que se detecten. Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, digo, por luego tener algunos minutos para si hubiera alguna pregunta abierta totalmente, ¿no? Y decía, ¿parecería bien premiar a empresas con buenas prácticas dentro y fuera de España para que Bueno, esto sería una forma de organizar los premios que podrían hacerse, desde luego, de buenas prácticas, ¿no? Está claro que los problemas de precariedad laboral, ¿no? De corrupción y todos estos, pues la mejor manera es de tratarlos en positivo, ¿no? Y yo creo que mi opinión sería una buena práctica, igual que teniendo cuidado, dado que el colegio siempre tiene que ir hacia el colegiado y el papel empresa hay que tener mucho cuidado con él, pero sería indirectamente a favor del colegiado, porque claro, a través de las encuestas de los colegiados, a través de las respuestas de los colegiados a estas encuestas, se podrían identificar a los buenos, por así decirlo, ¿no? Sí. Es mucho más fácil siempre identificar y publicitar buenas prácticas y premiarlas, ¿no? De una forma honorífica, simplemente pues claro, dando a conocer esas buenas prácticas para ver si cunde el ejemplo. Sí, en ese sentido decía yo que indirectamente ayudas al colegiado, porque ayudas a que las empresas se comporten mejor con sus empleados, ingenieros de caminos, ¿no? Por tanto, estás ayudando al colegiado. Y luego, por otra parte, estoy muy de acuerdo contigo, Cristina, que el premio tendría que ser honorífico, no para nada económico, para nada. Hay que tener mucho cuidado con esas iniciativas porque se pueden herir susceptibilidades empresariales. No todas las empresas tienen las mismas capacidades, no todas son... Bueno, yo creo que eso puede estar bien, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucho tacto, porque tal vez consigas el efecto el contraefecto. Claro, claro. No sé, estamos llegando a las 8 menos cuarto, que es más o menos el guión que nos habíamos dado. Era un poco coger alguna pregunta más. Si alguno de los participantes habéis quedado con alguna cosa en el tintero, no sé, si alguno que alguna cosa añadir, igual, pero de un par de minutos para dar el tiempo. Yo añadir en relación a esta última reflexión, es verdad que el colegio está al servicio de los colegiados, pero las empresas forman parte también, digamos, no del colegio, puesto que tienen sus propias asociaciones que las defienden, ¿no? Pero, sin embargo, el colegio a mí me parece que tiene que tener, y lo hemos dicho también en la candidatura, una labor activa en la difusión de la calidad de la ingeniería. Por lo tanto, difundir aquellas obras que las empresas españolas están haciendo fuera con una cierta calidad, eso es importante porque repercute también en la propia imagen de la ingeniería, ¿no? Por lo tanto, no nos quedemos, es muy importante en la situación de los colegiados, pero también el trasladar las mejores obras que nuestras ingenierías están haciendo fuera, me parece que es una labor también del colegio, ¿no? A través de publicaciones, a través de la labor de difusión, a través del diálogo con otras organizaciones colegiales de otros países, ¿no? Por lo tanto, no rechacemos que también defendemos de alguna manera el mundo de las empresas y la calidad de la ingeniería que están haciendo los ingenieros de caminos a través de las empresas. Pero, perdonadme un comentario nada más. Este es un momento electoral. Yo creo que la cobertura informativa de las obras que hacen las empresas españolas es un trabajo que está bien hecho desde el colegio, pero en este momento yo creo que
lo que están sensibles los colegiados es precisamente a esta parte de preocupación del colegio por los colegiados. Yo creo que estamos ahora en la etapa de eso, de definir qué es lo que se puede hacer por los colegiados, que al final son los que hacen las obras. Yo creo que no es el momento tanto, y perdona, Carlos, de publicitar lo que hacen las empresas, que yo creo que eso se hace ya desde hace mucho tiempo y con éxito, porque evidentemente son las empresas españolas las que están por el mundo adelante. Yo creo que lo que sí hay que es mirar un poco hacia abajo en vez de hacia arriba, y sí que hay que darle una vuelta, porque yo tengo la sensación, yo llevo 20 y tantos años colegiados, tengo la sensación de que hay un cierto desapego al colegio, sobre todo en las últimas promociones. Y tener en cuenta que hay muchísimas escuelas, hay gente de lo más diverso, hay muchísimos países, el mundo es muy grande, y yo creo que en general hay un cierto sentimiento de abandono de la gente que está muy lejos. O sea que yo creo que las iniciativas estas de las encuestas, que me parece fundamental, pero las encuestas tienen que ser breves. Yo creo que alguien que está expatriado, que no ve a gente conocida en muchos meses, simplemente que le venga una iniciativa de ese tipo del colegio, le tiene que encender la lucecita de, joder, pues sí que hay alguien que al final, oye, que igual no sirve para nada, pero esa encuesta, una vez al año, una vez cada un par de años, es una forma también de decir a la gente que, bueno, que haces lo que puedes, pero por lo menos te preocupas por saber en qué situación están. Y yo creo que es el momento de preocuparse más de esa franja de gente que de inventarse o que de generar premios para premiar a las empresas, que al final, bueno, ya sabemos que no quiero decir nada de empresas grandes, no, que aquí hay gente que viene de empresas grandes y vale, voy a dejarlo ahí. No, Juan, me dejas, Elisa, un poco te doy toda la razón en este sentido, y independientemente del tema del momento electoral en el que estamos, y una de las críticas que hemos hecho como candidatura es que el lenguaje, digamos, de comunicación del colegio está excesivamente orientado hacia las empresas y menos hacia los colegiados. Claro. Pero independientemente de ese razonamiento, Juan, con el cual coincido totalmente con tu razonamiento, también es una labor del colegio lo otro. Es decir, no podemos obviar la otra parte de defensa de la ingeniería, porque defender la ingeniería no es defender defender la calidad de la ingeniería, no es solamente defender a las empresas, es defender la obra de ingeniería que están haciendo los ingenieros españoles en el exterior, ¿no? Y hay una labor también del colegio. Gracias, Carlos. Cristina, si quieres hablar. Lo digo, voy a hacer una cosa antes, no quiero interrumpiros, pero sí que os voy a dar la palabra, luego le voy a dar la palabra a Julio y vamos a unas conclusiones de un minuto o menos y cerramos para que no nos suponga ninguno más tiempo del que habíamos previsto inicialmente. ¿De acuerdo? Cristina. Vale, yo voy a ser muy breve. Solamente quería coincidir con Juan Lozano en que creo que es mucho más importante estar al servicio de los colegiados y destacar las tareas o los méritos de los colegiados. En esa línea está el 7º punto que he incluido hace poco en el debate, en el post del debate en LinkedIn, y es: a mí me gustaría instaurar las medallas al mérito colegial internacional. Me parece que las personas merecedoras de ese premio, yo ya tengo varios candidatos en la cabeza, pero se haría por votación, por supuesto, son ingenieros por el mundo que llevan más de 5 años asesorando a sus compañeros y ayudándolos a través de la redacción de guías país, antes hablé de varios de ellos, y a través de ese contacto continuo, a través de debates, ¿no?, y de ayuda y apoyo a ingenieros, no solamente de caminos, sino de todas las profesiones que están incluidos en el grupo de Ingenieros por el Mundo. Entonces me gustaría ese premio honorífico, y además, en la línea de lo que dice Juan, a colegiados y a personas, no a empresas, sino a personas que de forma voluntaria y altruista están ayudando a los demás a poder internacionalizarse. Y otra cosa que también me gustaría insistir es que hay muchos colegiados que están en el extranjero, que están en una situación que yo podría llamar, yo le llamo de confinamiento. Confinamiento es una situación que se produce en los países que o bien son muy peligrosos, por lo tanto los movimientos de las personas están muy restringidos, como puede ser el caso de México, o bien son países poco proclives a la relación social, como son los países árabes. Esos colegiados son personas que tienen muchísimo tiempo libre, que no pueden dedicar a cosas tan cotidianas como para pasear o ir al cine o hacer cosas muy normales, y que a lo mejor sí que apoyarían la propuesta de programas de formación online específicos y de capacitación en determinados asuntos que se podría hacer, por supuesto, a demanda de ellos mismos.
Yo creo que hay que ir por la línea de la formación online y de la capacitación online y del intercambio de las redes sociales para que esas personas estén comunicadas, se encuentren amparadas por el colegio y además puedan tener un valor añadido a su formación. Pues muchas gracias, Cristina. Antonio, si es posible, Juan, nos despedimos de tu imagen. Hasta luego. Muchas gracias por asistir. Bueno, y queríamos si puedes poner la imagen de Julio un momentito, Antonio, ¿puede ser? Sí. Julio. Buenas. Pues nada, queríamos despedirnos de ti, agradecer tu presencia. No sé si se te había quedado algo en el tintero, aunque te oímos un poco mal, pero si querías decir alguna palabra más. No, simplemente pues, muchas gracias a todos y la verdad es que me parece muy bien lo que dice. Yo cuando planteé lo inicial, la pregunta inicial, la cuestión inicial, cuando hablaba de ayudar en el sentido de poder hacer de puente o de alguna forma de formar un grupo de cara a defender los intereses de los colegiados que estamos fuera, de las empresas, de defender así, de cara a las entidades, a facilitar un poco algunos trámites con las entidades. Yo entiendo que la labor del colegio, sobre todo, como habéis visto vosotros muy bien, ayudar al colegiado. Pero también es cierto pues, que realmente los problemas los tienen los colegiados y las empresas que son las que han traído aquí a los... Entonces yo creo que ahí lo que yo quise decir es que me parece interesante la internacionalización del colegio también para hacer como una labor de lobby, decirlo así, y ayudar en algunos casos a hacer entender o a dar a conocer. Es una labor también de publicidad que ayudaría a los colegiados en su andadura fuera del país, lógicamente también a las empresas, pero es algo que me parece muy positivo. Y por eso lo planteaba. Yo entiendo, como digo, que la labor del colegio es al colegiado, pero me parece que es bueno aprovechar también la potencia del colegio como una asociación gremial de cara pues, a defender los intereses de todos, ¿no? Y que muchas veces os digo que los que habéis estado fuera hay muy bien que cada país tiene su mentalidad y su forma de trabajar y muchas veces es muy complicado darse a conocer o yo creo que si visibilidad, todos juntos es mucho más fácil, ¿no? Yo que quería decir. Sí, en ese sentido, muchas gracias, Julio, por tu participación. Yo comparto contigo esa opinión de que el colegio debe ser como la entidad visible que nos representa a todos, ¿no? Que nos puede ayudar a abrir puertas y a estar representados, ¿no? Y a ser conocidos. Yo creo que es una labor de las más importantes también del colegio. Muchas gracias por asistir. Bueno, pues para terminar la sesión, pues nada, simplemente quería agradecer a todos vuestra participación. Sabéis que hemos abierto esta dirección de correo electrónico a través de la que os habéis conectado con nosotros, de parati@uncolegioparati.org, en la cual podéis dejar cualquier tema que se os haya podido quedar en el tintero. Creo que hemos tenido una charla muy agradable y hemos podido dar respuestas y presentar pues algunas, ¿no?, opiniones y mejoras en el programa ya puesto por nosotros, pero que desde luego es mejorable, ¿no? Y que os agradezco a todos mucho la participación. Pues nada, buenas tardes y cortamos. Ya dejan de grabarnos. Hasta luego. Venga. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias. Pues nada, Antonio, cuando quieras nos cortas. Ya lo cortamos. Gracias. Perfecto. Bueno. Qué concentración, ¿eh?